por la Asamblea General de esta posibilidad de elaborar mecanismos prácticos para prestar asistencia a las víctimas. Así que las víctimas del terrorismo deben contar con ayuda específica, con el reconocimiento de la sociedad, y se las debe proteger, como se ha dicho ya, de toda exposición al odio, a la violencia y al temor. Y no solo porque la humanización de las víctimas sea esencial para acabar con el flagelo del terrorismo, sino por motivos de justicia. Al fin y al cabo, son victimizadas a fin de lograr un objetivo político de manera incompatible con la libertad, la convivencia en paz, el pluralismo y la democracia. Y por ello aplaudimos las iniciativas desarrolladas desde el CTITF para promover un consenso internacional que derive en la adopción de una norma internacional. Y reconocemos, ya se apuntó en el seminario de Siracusa, la utilidad de emplear los elementos recogidos en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas, etcétera, etcétera, a interponer recursos y obtener reparaciones. Bien, también celebramos el trabajo que en materia de justicia penal se ha llevado a cabo por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Lo celebramos muy especialmente. Como ustedes han visto, la aportación ha sido muy interesante. Así que nuestra reclamación es la reclamación a la asistencia, a la investigación, al acceso efectivo a la justicia, a la reparación integral, a la protección de la vida privada, a la protección de la dignidad, al derecho a la información, al derecho a la verdad, al derecho a la memoria. Nuestra experiencia empírica demuestra que los terroristas de ayer y hoy aspiran a la impunidad por los crímenes cometidos y aspiran a la honorabilidad social, incluso cuando los estados democráticos los han debilitado operativamente de forma extrema. Creemos que es preciso tomar conciencia completa de lo que significa la impunidad, otorgada o consentida. Así que, como conclusión, apelamos a la capacidad de progreso de las instituciones del sistema de Naciones Unidas y de sus Estados miembros para que recojan y estudien estas pretensiones que humildemente presentamos. Nos ponemos a su disposición, por supuesto, para compartir el conocimiento y experiencia acumulada durante estos años. Solicitamos amablemente que el CTITF tenga en cuenta las consideraciones de este panel y que a través de su grupo de trabajo de apoyo a las víctimas del terrorismo y la divulgación de su situación apoye y promueva coordinadamente los compromisos de las instituciones integradas en el sistema de Naciones Unidas en materia de protección y apoyo a las víctimas del terrorismo. De todo corazón, muchísimas gracias por su presencia, por su sensibilidad, por sus aportaciones. Muchísimas gracias. Soy yo quien quiere agradecer, en nombre de todos, también esta presentación que contiene, ciertamente muchos elementos importantes que nos interpela a los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas, que hoy ha estado aquí muy bien representado y que sigue estando perfectamente representado a través de la videoconferencia por el relator especial, el señor Emerson, y ciertamente ha sido un buen broche a todas las importantes e interesantes presentaciones que hemos oído aquí esta tarde. No se trataba solo de oír a los ponentes, que era algo muy importante y necesario. Se trata también, en la medida en que la audiencia, los aquí presentes lo consideren oportuno, también de abrir un espacio de unos minutos a un coloquio, debate, preguntas, comentarios, en fin, para
en su caso, poner todavía el acento en algunos de los muchos importantes aspectos que aquí se han tratado. Voy a empezar yo a hacer una, tal vez, pregunta o trasladarle en bloque al señor Emerson muchas de las cosas que aquí se han dicho. Podríamos tal vez empezar por el final. Es decir, Naciones Unidas está claro que está reaccionando al fenómeno del terrorismo, tanto desde el punto de vista operativo, en todos sus aspectos, como en la prevención, y por supuesto también de un tiempo a esta parte se ha recorrido un camino importante en lo que se refiere a las víctimas. Pero no podemos ignorar, y desde luego España, que es un país especialmente sensible en estos asuntos, no podemos ignorar que hay mucho recorrido por hacer. Aquí hoy se nos ha hablado de aspectos importantísimos. Usted, señor Emerson, también ha puesto énfasis en cuestiones como la reparación. Varios ponentes se han referido a los aspectos procesales, que son muy importantes. Mi pregunta, sí, digamos, de carácter general, es ¿cuál es su opinión sobre lo que en Naciones Unidas podría hacerse aquí a corto plazo? Dentro de un par de meses se vuelve a revisar la estrategia global contra el terrorismo. O, igual más sencillo, ¿concuerda usted? Entiendo que sí, pero nos gustaría que nos lo explicara, en la importancia de que sigamos trabajando en la dirección que se ha venido haciendo hasta ahora para ciertamente cubrir estas lagunas que en la protección de las víctimas del terrorismo tenemos en el ordenamiento internacional y por el que tiene y debe velar Naciones Unidas. In answer to the question that the last speaker posed during her presentation on behalf of the Fundación Víctimas del Terrorismo, I want to say that I am certainly listening to the contributions that I'm hearing this afternoon and furiously noting down everything that others are saying. I have been striving over the past month to distill the core components of what can and, in my view, should form the basis of a fresh and specific international instrument. And I will, in due course and at the right moment and in the right forum, be inviting states to take the steps necessary to move towards a specific instrument directed to the international recognition of the particular rights of victims, actual and potential. And whilst there may be no universally agreed definition of victims of terrorism, I have found it relatively easy to identify the core criteria by which we will probably all, in the end, recognize somebody who is either a direct or an indirect or a secondary or a potential victim of acts of terrorism. So the short answer to the question that was posed is I am very much listening with a view to framing recommendations to states, both as to the content of the already internationally recognized rights that are vested in victims of terrorism, as well as agreeing on some that are currently the subject of disputed recognition. And to, I would very much hope, move diplomatic efforts forward with a view to identifying the core elements of an international agreement specific to
can then be the subject of negotiation. Thank you very much. This is a very interesting and important announcement, and of course we are looking forward to receiving from your side these core elements in order to cooperate in this endeavor with you. I think that Ms. Requena wants to complete your comments on this question, or your answer to this question. Muchas gracias, señor Sanabria. Con respecto a la cuestión que ha planteado Maite y usted mismo en el ámbito de Naciones Unidas, ¿por qué no hay no ya un tratado, que no existe en ningún ámbito, sino porque no hay unos principios, unas líneas directrices específicamente con respecto a las víctimas del terrorismo? Es verdad que hay con respecto a otros crímenes, o el crimen en general, pero quiero decir que si bien es cierto que no existen, y eso es evidente, nadie lo va a negar, también es cierto que en la última década ha habido, en el marco de Naciones Unidas, sin duda alguna, se puede decir que las víctimas han estado realmente en primera línea. Empezó con la estrategia global, siguió en 2006, siguió con el simposio en 2008 y con una resolución que quizás no es muy conocida, pero que creo que es muy importante. En 2009 hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se destaca la importancia de integrar la perspectiva de las víctimas en el marco del trabajo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, a la que represento, y que fue justamente la que dio lugar a esta investigación, a esta publicación de la que he hablado. Lo que quiero decir es que es cierto, no hay un tratado internacional, no hay unos principios básicos, pero sin ninguna duda se puede decir que dado los diversos sistemas jurídicos, dadas las diversas culturas, dadas las diversas nociones que hay sobre terrorismo, sobre víctimas del terrorismo, se puede considerar que ha habido un verdadero avance en los últimos 10 años de la integración de la perspectiva de las víctimas en el ámbito de Naciones Unidas, y probablemente los progresos de esta última década den lugar a otros instrumentos, y no ya vinculantes, por lo menos de soft law, como puedan ser líneas directrices o principios generales sobre las víctimas del terrorismo. Gracias. Muchas gracias por completar con estos comentarios la respuesta que había dado el señor Emerson. Me parece en este momento que también podría resultar oportuno, y aquí entiendo que nadie mejor que Sonia Ramos, la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, que ella nos diera algunos elementos de una ley española, que es la ley para la protección, el reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que fue aprobada hace solo unos meses y que ciertamente contiene elementos que sin duda pueden ser de interés para este ejercicio que a nosotros nos gustaría se llevara a cabo de forma decidida en el plano internacional. Aquí se habla de principios, memoria, dignidad, justicia y verdad, son palabras, términos que han salido en el debate de hoy, pero Sonia Ramos posiblemente puede hablarnos algo más, brevemente, por supuesto, pero algo más de esta ley española. Efectivamente, hace unos meses, en septiembre del año 2011, en España se aprobó una legislación de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que es pionera a nivel de derecho comparado, no solamente europeo, sino mundial. La ley, como indica su nombre, primero profesa en la exposición de motivos un reconocimiento a las víctimas del terrorismo por parte de la sociedad española y también de los poderes públicos al papel que han desempeñado las víctimas del terrorismo en la consolidación del sistema democrático español.
Además, la ley en la exposición de motivos reconoce el significado político que tienen las víctimas y también su carácter fundamental como instrumento para deslegitimar desde un punto de vista tanto político como social el fanatismo terrorista. Y considera que para este reconocimiento pleno de las víctimas del terrorismo debe darse por parte de los poderes públicos una protección a las víctimas del terrorismo por parte de todas las instituciones. En este sentido, todo el articulado de la ley recoge una serie de medidas de ayuda y de prestaciones al colectivo de víctimas del terrorismo. Ayudas que fundamentalmente, pero no exclusivamente, son de carácter económico, y de ahí la novedad de la ley. Porque si bien recoge una serie de indemnizaciones por daños personales, ya sean físicos o psíquicos, al colectivo de víctimas del terrorismo, por primera vez establece un sistema completo de protección social, no solamente a las víctimas del terrorismo, sino a sus familias. Un derecho de acceso preferente tanto a empleo público, a vivienda, asistencia sanitaria y psicológica, y en definitiva al conjunto de prestaciones públicas que forman parte del sistema español de ayudas y de prestaciones. De ahí lo novedoso de esta ley. La ley además constituye un hito fundamental en cuanto se aprueba en España por consenso de todos los grupos parlamentarios.